Muy buenas tardes, amigos y amigas. Estamos aquí transmitiendo su programa Observatorio Ciudadano con el gusto de siempre y vamos a platicar de varios temas de la agenda nacional. En primer lugar, queremos hacer una breve reflexión sobre lo que ha estado ocurriendo en diferentes partes del país con hechos de violencia suscitados en movilizaciones por presuntos grupos de anarquistas que se manifestaban en teoría contra abusos policíacos y que se han podido encontrar nexos hacia militantes del movimiento Regeneración Nacional. En ese sentido, como Observatorio Ciudadano, queremos dejar en claro muchas cosas. Primero, condenamos cualquier abuso policíaco, se cometa donde se cometa, y tiene que ser castigado y sancionado. Y si la autoridad civil responsable del mando de las fuerzas del orden público no actúa, la autoridad civil también tiene una responsabilidad en ello. No podemos tolerar que en el cumplimiento de sus funciones la policía pueda asesinar ciudadanos. No importa si el tema era traer o no un pasamontañas, o cuál fuera la falta administrativa o incluso delito que se pudiera estar cometiendo, la policía tiene que hacer un uso eficaz y moderado de la fuerza pública en torno a la situación que enfrenta. No podemos permitir abusos policíacos. En ese sentido, el primer paréntesis que hago es toda la exigencia de justicia para Giovanni, y no solo para Giovanni, sino para varios casos que se han conocido en días recientes donde abusos policíacos han llevado a ciudadanos a perder la vida. El segundo punto que quiero tocar es nuestro absoluto compromiso con la libertad de manifestación. Los ciudadanos en una democracia deben tener derecho a expresar su descontento, a protestar y a exigirle a los gobernantes que cumplan con su función, siempre que esto se dé, y quiero dejarlo muy claro, en el marco del respeto a los derechos de los demás. Ese es un límite que nosotros no aceptamos que se transgreda. Por supuesto que tiene que existir el derecho a la libre manifestación. Por supuesto que tiene que la autoridad garantizar que todos los ciudadanos puedan ejercer su legítimo derecho a la protesta contra la propia autoridad incluso. Pero eso no da derecho al vandalismo ni da derecho a la delincuencia. Y ahí viene el tercer elemento de lo que pudimos ver en estos hechos en los últimos días. Actos de violencia perfectamente orquestados y organizados que más bien tomaron como pretexto situaciones graves como el abuso policíaco, lo que está ocurriendo en Estados Unidos también a partir de un fenómeno similar, para aquí dedicarse a desestabilizar gobiernos y a saquear comercios. Eso no puede ser tolerable. No podemos aceptar que a raíz de esto que ha pasado en días recientes, por ejemplo, la Ciudad de México nos diga Claudia Sheinbaum que la opción es o que sus policías pateen a un adolescente en el piso o que no hagan nada mientras los anarquistas saquean y destruyen comercios. Esa no puede ser la dicotomía de la autoridad, eso es un falso discurso. La autoridad tiene que tener la capacidad de impedir los saqueos y disturbios sin necesidad de abusar del uso de la fuerza pública y respetando derechos humanos. Y eso se logra con una intervención oportuna y previsora de los hechos. Si la autoridad en el momento en que comienzan los primeros actos vandálicos interviene sin abuso de la fuerza para contener y en su caso detener a quien esté violentando la ley, eso no puede ser considerado represión. Y se puede actuar con protocolos y normas de carácter perfectamente respetuoso a los derechos humanos. Créanme que si eso se hiciera a tiempo, las cosas no se saldrían de control. El problema está en que por un lado tenemos policías pésimamente capacitados, por otro lado tenemos funcionarios que a veces ordenan reprimir, y por otro lado también se deja que los manifestantes agredan durante horas o minutos largos a la policía y después ya se le permite a la policía actuar. Entonces el policía que actúa contra el manifestante es él mismo
que durante minutos o incluso horas estuvo recibiendo pedradas, escupitajos, botellas con agua, insultos, agresiones, palazos, y cuando ya le permites a ese policía que actúe, no puedes esperar que actúe con responsabilidad y sensatez. Es un ser humano que en ese momento también está estallando. Pero eso no es un asunto menor, es un tema de ausencia de oportunidad en las órdenes de la autoridad civil. Tenemos que aspirar a una sociedad que logre equilibrar los derechos a la libre manifestación con el respeto a los derechos de terceras personas. No puede ser tampoco que hoy Claudia Sheinbaum nos diga que para eso están los seguros, ¿no? O sea, no hay problema, voy a dejar que saqueen todos los comercios del centro porque para eso están los seguros. Y ahora pareciera que si alguien no aseguró su comercio, pues la culpa es de él por no haberlo asegurado. Pero además le corresponderá a esa persona pagar los deducibles porque tiene el costo personal, comercial y empresarial de haber establecido un comercio en una ciudad sin ley. Esto no es factible. Por otro lado, la reacción de Enrique Alfaro en Jalisco también pasó en un caso muy similar de una primera respuesta conteniendo los hechos delictivos, a que también cuando se descubrieron abusos en el ejercicio de la policía, terminó liberando a todos aquellos que participaron en estos hechos. Ese es un pésimo doble mensaje. Por eso requerimos en México lograr que se equilibre esto, que se actúe a tiempo, que no se permita la comisión de delitos y que se respete la libre manifestación de aquellos que lo hagan, en respeto también a los derechos de los demás. Y nosotros, quienes en ocasiones participamos en manifestaciones, tenemos la responsabilidad absoluta de hacerlo con pleno orden, con pleno respeto, con mucha energía, con mucha fuerza, pero sin violentar jamás los derechos de otras personas. Tenemos que aspirar a crear un país civilizado. Y esto solo lo vamos a lograr entre todos y con autoridades responsables. Y bueno, en medio de toda esta vorágine de movilizaciones desquiciadas y desquiciantes, tuvimos un hecho noticioso que ha sido ampliamente comentado en redes sociales y por la clase política, y fue la presentación por parte del presidente de la República de la BOA, el bloque opositor amplio, un documento que supuestamente Presidencia dice que le filtraron, donde le dan a conocer un plan maquiavélico para quitarlo del poder y limitar previamente su poder. Esto, de verdad, algunos han dicho es un distractor, coincido con ello, pero lo que no coincido es con aquellos que dicen que por ser un distractor hay que ignorarlo, porque revela mucho de lo que estamos viviendo en el país y más bien al revés, requiere un análisis de fondo. Por un lado, es importante decir que se conoció con posterioridad por parte del diario El Universal que este mismo documento se los hicieron llegar a ellos un día antes con la intención de que El Universal lo publicara y que esa misma publicación les sirviera para deslindarse de esta supuesta conspiración. Y más importante que eso, El Universal nos dice que quien se lo hizo llegar fue un alto personaje de la cúpula de Morena. Un personaje importante dentro del partido en el gobierno. Esto es relevante porque nos habla del posible origen del documento y ahorita voy a profundizar en ello. Un documento que fue fraguado desde el mismo poder, un montaje desde la Presidencia de la República. Por eso no basta con que digamos, es un distractor y no lo pelemos. Porque estamos hablando del uso de recursos públicos y el uso de una tribuna importantísima del Estado, donde el jefe del Estado mexicano sale todos los días, en teoría, a informar a la sociedad para hacer un montaje en contra de sus adversarios políticos. Esto lo denuncia El Universal y después encontramos, a través de análisis de tuiteros, que prácticamente todo lo que reproduce la supuesta BOA estaba ya enunciado en un documento previo que fue presentado por la Presidencia como un estudio de análisis sobre las cuentas de redes sociales que atacaban al gobierno de la 4T.
donde ahí muchos, incluido su servidor, hemos sido mencionados. ¿Qué nos revela este material? E insisto, hay que puntualizarlo. No basta con decir, es un distractor, no lo pelen. No, hay que puntualizarlo. Porque lo primero que hay que reflexionar es que, según el propio documento que ellos presentan, la oposición se está organizando, dicen ellos, para presentar candidaturas únicas en un frente común que les permita derrotar electoralmente a Morena, buscando los mejores perfiles en los distritos más competitivos, de manera que presenten candidaturas sólidas que logren derrotar al partido en el poder para posteriormente prepararse rumbo al 2022 para la revocación de mandato presidencial. Esto lo denuncia como un complot del presidente. Yo le digo al presidente, Andrés Manuel, bienvenido a la democracia electoral. Eso que describe se llama democracia electoral. Si fuera cierto que la oposición está buscando candidaturas únicas, eso lo hacen las oposiciones en el mundo cuando buscan enfrentar a un proyecto autoritario y reconocer con poder como el tuyo. Segundo, que digan que están buscando los mejores perfiles para competir, no debe ser considerado un complot. Debería ser la práctica de la clase política mexicana. Ojalá realmente sea así, y no solo ahorita, sino en todas las posteriores elecciones. Es más, ojalá que tu partido, Andrés Manuel López Obrador, busque los mejores perfiles para competir, en lugar de poner a la bola de burros que hoy tienes en cargos públicos. Baste ver el desempeño de tus senadores, diputados, funcionarios de gabinete para entender que, contrario a lo que planteas en este documento, pareciera que escogiste lo peor que tenías a la mano para acompañarte en las boletas electorales. Ojalá llegue el momento en que en la democracia electoral todos los partidos busquen los mejores perfiles y que eso sea lo que pongas en la mesa para conquistar el voto ciudadano y competir. Después dices que esta oposición se organiza también para buscar la revocación de mandato en el 2024, una figura que tú promoviste y que tú planteaste como promesa de campaña y que tú con tus legisladores has llevado a la ley. Qué de raro tendría que la quieran utilizar. ¿O tu intención al plantear la revocación de mandato era que nadie la usara? ¿O que la usaras como lo hiciste cuando gobernaste la Ciudad de México, con un proceso amañado de llamadas telefónicas donde se instalaron call centers para tratar de recopilar pseudovotos a tu favor? Porque recordamos ese proceso, Andrés Manuel. No tendría nada de raro lo que estás comentando. ¿Y entonces por qué es grave? Es grave por varias cosas. La primera, porque está señalando a individuos. Y un régimen autoritario que señala, amenaza. A partir de lo que hiciste, todos los que en el documento de la BOA o en el que le dio origen este famoso estudio que ha circulado en redes sociales, todos los que fuimos mencionados, somos ubicados hoy como enemigos de tu gobierno, señalados por tu gobierno como el adversario, como el enemigo. Vienen tiempos de camisas pardas, vienen tiempos difíciles para la democracia y tú ya estás señalando a quienes hay que quitar del camino. Lo segundo es que no solamente mencionaste a la oposición política, sino que mencionaste a medios de comunicación que hacen una labor de vigilancia al poder que es inherente a su tarea, y mencionaste también a intelectuales cuyo único gran delito ha sido cuestionar algunas de tus decisiones. Es importante recordar que previo a esta conferencia de prensa está aquel video que presentaste el fin de semana pasado, donde decías, o se está conmigo o se está contra mí. O se está conmigo o se está a favor de la corrupción. En esas dicotomías absurdas y falsas que planteas, donde por estar contigo, hoy Dolores Padierna acusa de corruptos a funcionarios honrados que han sido reconocidos en otros momentos, no solo nacional, sino internacionalmente, funcionarios de la talla de Salomón Chertorivsky,
de Julio Frenk o de José Narro Robles, que hoy son acusados de corruptos por Dolores Padierna. Porque en esa dicotomía extraña que tú planteas, al estar contigo Dolores ya se purificó. Ya se nos olvidó lo bombo. Ya no hay ligas con el pasado. Esa es tu nueva realidad. Y quien no está contigo, a pesar de tener trayectorias, pruebas y reconocimientos por muchos países del mundo, en automático se convierte en cómplice de ese pasado al que tú acusas de todo. Por eso, en ese discurso tuyo, gente como Ana Gabriela Guevara, como Manuel Barlet, como Zoé Robledo, o como Irmaréndira Sandoval, o tu secretaria de Energía, Rocío Nale, son personas probas, aunque estén dando contratos a sus compadres, tapándose unos a otros y enriqueciéndose desde el poder público. Porque lo que define la corrupción en tu visión no es el actuar de las personas, sino su definición en torno a la lealtad que tienen hacia ti. Ese no es un reflejo de la realidad. Es una absurda mascarada que le quieres presentar a la nación. Un tercer elemento grave es que en esta lista involucras también, sin decir quiénes y sin mostrar pruebas, a magistrados y a consejeros del INE, porque estás planteando el escenario para justificar tu derrota electoral en el 2021. Fíjate, y aquí es donde entra lo importante de desnudar qué es la BOA. Por eso no podemos solo voltear hacia el otro lado y decir que es un distractor. Porque lo que estás haciendo es curarte en salud, poner una carnada, para que ahora si la oposición hace un frente, tú digas, ya ven, es el complot que denuncié. Si no hacen un frente, será más fácil para ti enfrentarlos electoralmente. La lógica indica que la oposición debería de ir unida, pero ahora al unirse estarían dándole la razón a tus ideas conspiracionistas. Y entonces si ese frente te derrota, vas a decir que fue parte de esa conjura que incluye incluso cabildeos en Washington, en tu torpe imaginación, cuando no hemos tenido ningún presidente más abyecto a los intereses estadounidenses que Andrés Manuel López Obrador. Y no hemos tenido ningún gobierno más agachón con el imperialismo norteamericano que el gobierno de la 4T. Cuando Donald Trump no tiene un empleado más fiel y servil que tú, y resulta que dices que es la oposición la que cabildea en Estados Unidos. ¿Nos quieres decir que ese cabildeo es para decirle a los estadounidenses que tu administración con sus decisiones daña sus intereses económicos? No necesitamos decirlo, Andrés Manuel. ¿Tú crees que ellos no se dan cuenta de cómo se dañan intereses económicos con cada idiotez que tú generas y que requieren que vaya un cabildero de la oposición a abrirles los ojos? Y que en ese momento van a decir, oh, cierto, no había notado que hemos sido perjudicados. Claro que hay intereses que se están dañando, pero no requieren de cabildeos. Estás tramando tu coartada para la derrota. Y eso es preocupante, porque tú no eres un demócrata. Porque las únicas elecciones que has reconocido a lo largo de tu vida han sido aquellas donde has ganado. Nadie puede decir que haya sabido de una elección donde Andrés Manuel López Obrador haya sido derrotado y que Andrés Manuel López Obrador haya salido como un demócrata a reconocer el triunfo de sus adversarios. Si no lo hiciste como opositor, no hay ninguna señal que haga creíble que lo vas a hacer como gobierno. Y eso también es alarmante, porque en esta coartada que estás poniendo de antemano, ya vas a ir preparando a tus voceros y a tus jilguerillos para que el día de mañana digan, no perdimos, fue un complot, nos arrasaron intereses obscuras. Por eso desde ahora yo te digo, Andrés Manuel,
¿Estás dispuesto a reconocer tu derrota en caso de darse en el 2021? ¿Estás dispuesto a dejar la presidencia si pierdes el referendo de revocación de mandato en 2022? ¿O saldrás con pretextos? ¿O evadirás tu responsabilidad democrática? Todo esto hay detrás de la BOA. Todo esto más, por último, el escenario de incapacidad y torpeza que acompaña todos tus actos de gobierno, que parecieran de una película de Los Tres Chiflados o de Viruta y Capulina. Es tan malo tu trabajo y es tan incapaz la gente que te rodea, que en el documento que dio origen a la BOA ni siquiera cambiaron los datos. El documento que presentó tu presidencia tiene exactamente los mismos datos que después presentó este complot o esta conjura que quisiste dar a conocer a los medios. Y es tan torpe que permitió que se filtraran contradicciones internas de Morena, y entonces aparece como uno de esas cuentas que te golpean, por ejemplo, Pedro Miguel Navegaciones, que es, junto con el Fisgón, el responsable de formación política de Morena. Así de torpes y así de absurdos son. Si no fuera trágico, sería cómico. Y con esto quieren distraer los malos resultados económicos, la crisis de salud que hay, la incapacidad también de Hugo López-Gatell, las muertes que se nos están viniendo en cascada en México, para poder tener un enemigo imaginario a quien responsabilizar de todo lo que tú no has podido hacer, desde un espacio por el que buscaste por años llegar, para ahora no saber cómo emplearlo. Por eso algunos decimos, la oposición tiene que existir, se tiene que unir. Tenemos que definir un programa de rescate de la nación, un programa de reconstrucción y de salvación nacional, y hacer frente a tu autoritarismo, y hacer frente a estas conjuras. Tú estás declarando enemigos. Nosotros somos adversarios, pero tenemos claro lo que significa un señalamiento en manos de un autócrata, de un autoritario como tú. Y muchos, la inmensa mayoría estoy seguro, no sentimos el menor miedo ante ello. Te haremos frente, y te haremos frente por el bien de México. Si le tienes miedo a la BOA, pues bueno, haces bien, porque quizá estás tú creando en esa invención imaginaria de autojustificación el monstruo que habrá de derrotarte. Y lo último que digo es que si tu discurso fuera real y este documento te lo llevó alguien a Palacio Nacional y te dio por leerlo ante los medios, qué mal habla de ti, qué patético y torpe es el presidente, que cualquier persona puede llegar con un documento hecho a máquina, casi sobre una servilleta, casi con aguacate embarrado en las hojas, y marcarte la agenda. No somos tan torpes para creerlo. Ese lo maquinaste tú, el autor es Jesús Ramírez Cuevas, y se nota en la pésima calidad del trabajo. Por eso, pese a ser un distractor y pese a que no vamos a quitar el dedo del renglón de los temas centrales de la vida política nacional, valía la pena explicar qué es la BOA y por qué es peligroso lo que haces desde la presidencia. Por eso no nos quedamos callados. Por eso tampoco volteamos hacia otro lado. Y precisamente, retomando los elementos de los que Andrés no quiere que se hable y para los que construye distractores, es importante mencionar que México es probablemente uno de los países donde peor se ha atendido la crisis sanitaria. La curva de la pandemia llegará la próxima semana, dice Hugo López-Gatell. Y esto aplica cualquier día que veas o escuches este audio, este programa. No hay semana que Hugo López-Gatell no nos diga que es la próxima cuando llegaremos al momento clave de esta crisis sanitaria. Ahora ya nos dijo que se calmó, ay, qué término, que se estancó el aplanamiento de la curva. Muchísimas gracias a nuestra queridísima productora.
Ya nos dijo que se estancó el aplanamiento de la curva. O sea, doctora, no es que yo no esté bajando de peso, es que se estancó el aplanamiento de mi curva, ¿no? Hugo López-Gatell, de verdad, igual que en el caso anterior, si no hubiera vidas en juego, sería un personaje cómico de la vida nacional. El gran problema es que muchas decisiones se están tomando con base en los criterios de un hombre que para lo único que sirvió es para salir en algunas portadas de revistas de corazón y salir en algunos espectaculares, por cierto, violando la ley. Para tratar de venderlo como un sex symbol de la tragedia, pero que en efectividad y en la vida de los hechos no ha logrado absolutamente nada. Ahora Hugo López-Gatell incluso debate con Claudia Sheinbaum, aunque dijeron y desmintieron ambos las filtraciones que dio a conocer Carlos Loret de Mola sobre los enfrentamientos que tienen entre sí. Claudia Sheinbaum, de manera más astuta y entendiendo que ella algún día pagará también costos de lo mal que se está manejando la pandemia, decide que para regresar a la normalidad en la Ciudad de México se van a hacer pruebas masivas. Que es necesario hacer pruebas. Claudia, eres una genio. Lo malo es que te diste cuenta varios meses después de que todos te lo decíamos. Y no nosotros, porque ¿quiénes somos nosotros? Después de que lo decía la Organización Mundial de la Salud, todos los expertos. Tardaste poquitito, unos cuantos meses en desapendejarte. Pero lo lograste. Reconocimiento. Algún día abriste los ojos y decides que es momento de aplicar pruebas masivas. Y sale López-Gatell a decir que eso no sirve y a volver a descalificar la aplicación masiva de pruebas. De verdad, este nivel de irresponsabilidad es criminal y es asesino. No lo podemos ni lo debemos tolerar. ¿Por qué sirven las pruebas masivas? Ayer lo platicaba con un amigo. Primero, porque te permiten detectar a tiempo a una persona que padece la enfermedad. Y un tratamiento a tiempo en cualquier enfermedad siempre será más eficaz que un tratamiento ya cuando estás en el punto más álgido de la enfermedad. Pero segundo y todavía más relevante, porque te permite el aislamiento de la persona que tiene el padecimiento. Y esto en una enfermedad viral y altamente contagiosa es sumamente importante. Es decir, con su famoso modelo Centinela, supongamos que es cierto y supongamos que está bien hecho. Hugo López-Gatell conoce 1000 casos y sabe que hay 10,000. Y vamos a suponer que el modelo Centinela es tan preciso que nunca se equivoca. No más que el problema es que él sabe que hay 10,000, pero no sabe quiénes son. Y esta es una enfermedad donde muchos de los portadores son asintomáticos. Y al no saber quiénes son, estas personas siguen acudiendo al trabajo, a la oficina, a distintos lugares, ven a personas, no se aíslan y eso permite que siga el contagio hasta llegar a personas que sí padecen la enfermedad, que no son asintomáticos y que pueden perder la vida. A diferencia de ellos, si tú haces una aplicación masiva de pruebas, tú puedes detectar que un individuo está enfermo y aunque él no tenga síntomas graves, aislarlo hasta que se vaya la enfermedad y cortas el contagio. Eso es fundamental para la aplanación de la curva. Por eso Hugo López-Gatell tiene que aplazar y seguirá aplazando semana tras semana el aplanamiento de la curva, porque se sigue negando a hacer pruebas. Y ahora que están relajando las medidas de precaución, porque aunque han dicho que todo está en rojo, el discurso de la autoridad le viene diciendo a la gente que ya estamos en la nueva normalidad, que ya estemos tranquilos, y eso se ha notado en las mediciones, donde la gente empieza a salir más de su casa y a retomar las actividades. Veremos que sin haber calmado el primer brote, México va a ser el primer país que sin calmar el primer brote tenga su primer rebrote, y va a ser, como suelen ser los rebrotes, mucho más duro y mucho más mortífero. No es que uno lo desee. Se equivocan los seguidores de Andrés Manuel si dicen que uno desea que al gobierno le vaya mal y uno quiere lucrar políticamente con la pandemia. Al contrario, si quisiéramos que este gobierno le fuera mal, le aplaudiríamos a López-Gatell. Están haciendo todo lo necesario para que les vaya pésimo. Al contrario, llevamos meses advirtiendo sus idioteces para ver si las corrigen
y para ver si así evitamos más muertos, porque ellos ponen la estupidez y los muertos los pone la sociedad. Porque muchos hemos perdido seres queridos, porque muchos hemos perdido gente muy valiosa que conocíamos, y porque aún los que no conocíamos eran gente valiosa y querida para otras personas, porque la pérdida de vidas humanas siempre será una tragedia. Y por eso lo que nosotros quisiéramos es una autoridad eficiente y eficaz que controle la pandemia en la medida de sus posibilidades para que los costos en vidas humanas y en materia económica sean los menores posibles. Pero esta autoridad es irresponsable. Hoy vi una declaración de Andrés Manuel López Obrador donde dice que ahora el trabajo es que los mexicanos perdamos el miedo a salir. De verdad, cuando un presidente te dice eso en medio de lo que estamos viviendo, es como si tuviéramos una balacera donde se están enfrentando dos grupos de narcotraficantes y te dijera el gobernante que no los logra controlar, que pues como todavía no tiene desarrollada una policía confiable que logre frenar la balacera, pues que te acostumbres que esa es la nueva normalidad y pues que pierdas el miedo a salir. Seguramente a algunos les tocarán balas perdidas, pero va a haber otros que logren llegar a su domicilio con bien. Más o menos igual de irresponsable es lo que nos está diciendo el presidente. Y por eso no debemos de quitar el dedo del renglón y debemos de exigir primero, como sociedad, pruebas, 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 pruebas. Eso es lo único que científicamente puede ayudar a contener lo más posible la pandemia que estamos viviendo. Pruebas, pruebas, pruebas y pruebas. Segundo, medidas de confinamiento eficaces para las personas que tengan la enfermedad. Tercero, medidas de apoyo para que la gente se pueda confinar en sus hogares. Y eso es fundamental, porque no podemos decir que toda la gente que está saliendo sea irresponsable cuando este gobierno es de los gobiernos a nivel global que menos dinero está poniendo para atender la pandemia, para atender estos casos. No podemos nosotros decirle a la gente que lleva meses quizás sin abrir un negocio donde vivían al día, que sigan quedándose en sus casas para que no mueran de coronavirus, pero sí se mueran de hambre. Hay gente que por necesidad está saliendo y eso por desgracia no lo va a poder resolver la sociedad civil. Eso por desgracia requiere que el gobierno intervenga. Y ahí hubiera valido la pena saber que el préstamo que acaba de aceptar el gobierno mexicano del Banco Mundial, cuando dijeron que no se iban a endeudar y ahora dice Andrés Manuel que son cosas de rutina, que se dedicara ese dinero a apoyar a la gente para que pudiera estar en casa y para que pudiéramos paliar la pandemia, para crear programas de verdadero apoyo social, no programas de clientelas electorales, ni programas donde la gente se va a endeudar, donde le digas a la gente que le vas a adelantar 2 meses de un programa social para que después no le llegue, o que le vas a prestar un dinero para que después quede con un adeudo, sino cómo creamos verdaderos programas de apoyo social que ayuden a todos a hacerle frente a la pandemia. Como sociedad debemos exigirlo, ya nos hemos tardado, y cada día que nos tardemos son vidas humanas, y el día de mañana puede ser la vida de alguien muy cercano a ti o de ti mismo. Tenemos que hacer algo.